En el 2008, Brandon Swanson estaba perdido en el medio del campo de Minnesota, Estados Unidos. Estaba hablando por teléfono con su padre mientras caminaba. El auto de Brandon se había quedado atascado al costado de una ruta. Su padre se había ido a buscarlo y como no se encontraban, Brandon decidió bajarse del auto y caminar por un campo para tratar de llegar a donde él creía que estaba su papá. En el medio de la llamada, Brandon gritó: "Oh, mierda". Dijo una mala palabra. Y estas fueron las últimas palabras que su padre escuchó. Sin dejar rastro alguno, de un segundo para el otro, Brandon dejó de responder. Su padre gritó su nombre, le preguntó si estaba bien, pero no escuchaba nada. Este es un caso de desaparición muy impresionante que nos dejó con 1.000.000 de dudas. Parecería como que tiró una bomba de humo y desapareció este tipo. Hay teorías de todo tipo y vamos a explorar juntos, pero para eso tenemos que empezar desde el principio. Brandon Victor Swanson nació el 30 de enero de 1989 en Marshall, Minnesota. Era hijo de Brian y Annette Swanson y tenía una hermana llamada Jamen. Brandon se había graduado del colegio en el 2007 y estudió un año de energía eólica en la Minnesota West Community and Technical College. Él quería ser un técnico que instalaba generadores de energía que utilizan la energía del viento. Pero lamentablemente algo se interpuso en su carrera. Todos consideraban a Brandon como un chico amable y tenía un interés especial por la ciencia en general. A los 19 años de edad, Brandon ya manejaba y tenía un auto con el cual se iba a la universidad, pero seguía viviendo en la casa de sus padres. Iba y venía todos los días porque le quedaba bastante cerca. Aclaro esto porque es normal acá en Estados Unidos que los chicos vivan en los campus, pero los que viven cerca de la universidad no lo hacen para ahorrarse justamente el costo del hospedaje. En el año 2008, específicamente el 13 de mayo, había concluido el semestre de primavera. Entonces, como era costumbre, sus compañeros querían juntarse a celebrar. Brandon se había ido a más de un encuentro. Primero había ido a una fiesta. Varios amigos habían alquilado una casa para hacer un evento entre pocas personas. Brandon se quedó ahí por un tiempo y después, a eso de las 10:30 de la noche, se había ido a otra fiesta más pequeña en Canby para despedirle a un amigo que volvía a su pueblo natal a pasar el verano, entonces no lo iba a ver más. Durante estas fiestas, los amigos de Brandon dijeron que lo vieron tomando. Hay algunos que dijeron que solo lo vieron tomando un trago con whisky en la primera fiesta. Y otros que dicen que tomó un shot en la segunda fiesta. Pero como todos estaban celebrando, no se fijaron tanto y no estaban seguros que hubiera tomado solo eso. Cuando Brandon salió del segundo evento, a eso de las 12:30, empezó a manejar rumbo a su casa. Era un camino largo de 48 kilómetros más o menos hasta la casa de sus padres. Lo raro acá es que él siempre solía tomar el mismo camino hacia su casa, pero ese día él tomó otro camino utilizando calles internas. Sobre por qué hizo esto no podemos asegurar al 100%, pero podemos especular que habría tomado este camino distinto para evitar algún control policial. No solo él había tomado antes, sino que era ilegal que él tomara en general, porque él tenía solo 19 años y en Estados Unidos recién se puede tomar a los 21 años. Cuando estaba manejando, él al parecer se metió en un camino que daba a un terreno privado. Entonces para retomar, retrocedió saliéndose del camino y cuando quiso retomar, su auto se quedó trancado al costado del camino. Para este caso quiero aclarar que Brandon estaba legalmente ciego de un ojo. Legalmente ciego es cuando no se tiene una ceguera total, pero era suficientemente baja como para impedir que la persona detectara profundidad, por ejemplo. Entonces no es raro que él no se hubiera dado cuenta que estaba metiendo su auto en una zanja. A Brandon no le había pasado nada. El auto también estaba bien, pero no estaba pudiendo sacarlo del lugar. Estaba atascado. Entonces llamó a sus amigos para que lo ayudaran, pero nadie lo atendió. Después de mucho intentar, decidió llamar a la casa de sus padres a la 1:54 de la madrugada. Por suerte sus padres sí le contestaron y Brandon les dijo que estaba bien, que el auto estaba bien, pero que necesitaba que lo buscaran. Les indicó que estaba cerca de Lind, a unos 11 kilómetros de Marshall. Acá ya ocurre algo raro, y es que según los amigos, Brandon salió de la fiesta a las 12
o a las 12:30. Y la llamada de los padres fue más o menos a la 1:54 am. Estuvo más de una hora dando vueltas antes de pedir ayuda a sus padres, siendo que no es un camino muy largo. Brian y Annette, sus padres, se subieron a su camioneta y mientras hablaban con Brandon se fueron a buscarlo. En algunos momentos las llamadas se cortaban por la falta de señal, pero después recuperaban la señal y volvían a llamarlo. Y acá está la parte más loca. Ellos se daban direcciones para tratar de encontrarse. Brandon hacía tintinear las luces de su auto para que ellos lo vieran y ellos hacían lo mismo, pero nunca se encontraban entre sí. Es como que estaban en lugares distintos porque ambos daban las direcciones, pero no se cruzaban nunca. Brandon estaba seguro de su ubicación. Sus padres eran los que estaban teniendo problemas en llegar a donde él estaba. Llegó un punto, después de más de media hora de que estaban intentando encontrarse, que Brandon se frustró y dijo que se iba a bajar del auto porque veía que había luces cerca de donde él estaba. Él creía que estas luces eran del pueblo de Lind, que estaba a unos 11 kilómetros de su casa en Marshall. Le dijo a sus padres que iba a tratar de caminar hasta ahí y que cuando llegara a Lind iba a ir al estacionamiento de un bar muy conocido para que ellos lo encontraran. Acá hay fuentes que dicen que en un momento de la madrugada el papá de Brandon se había ido a su casa a dejar a su esposa Annette y después volvería a la búsqueda él solo. Pero Annette en entrevistas dijo que ella seguía ahí, que ella seguía con el papá, con el esposo mejor dicho. El padre de Brandon se fue rumbo al bar en Lind mientras continuaban en la llamada con su hijo. A eso de las 2:30 am habían hablado unos 47 minutos ininterrumpidamente en la llamada con sus padres y de repente Brandon dijo esto de "oh mierda", que fue cuando se cortó la comunicación. Brian y Annette le preguntaron qué pasó. Gritaron su nombre pensando que quizás estaba cerca e iba a poder escuchar, pero ya no se escuchaba respuesta de Brandon en el celular. Entonces, después de un tiempo, cortaron la llamada y volvieron a llamar para que la luz del celular se encendiera y Brandon pudiera encontrar si es que se le hubiera caído. Lo llamaron más de 5 veces. El teléfono sonaba, pero nadie atendía. Durante toda la madrugada llamaron y sin respuestas, hasta que a la mañana siguiente las llamadas empezaron a ir directo al correo de voz. El teléfono ya estaba apagado. Brian siguió buscando a su hijo. Su madre la estaba esperando en la casa por si él volvía ahí, pero esto no pasó. Temprano en la mañana los padres denunciaron la desaparición de su hijo, a lo que los policías le dijeron que esperaran más tiempo a que volviera, que no lo iban a buscar de inmediato porque Brandon era mayor de edad. Incluso uno de los policías le dijo a Annette que Brandon era un hombre adulto y que tenía derecho a desaparecer, como indicando que era normal que una persona de su edad decidiera pasar la noche fuera de su casa, lo cual obviamente nosotros estamos de acuerdo, pero no era la situación que se estaba viviendo en ese momento. No era que Brandon quería desaparecer, literalmente estuvo pidiendo que lo buscaran y estuvo pidiendo ayuda. Después de unas horas, no queda claro cuántas horas, la policía finalmente aceptó que realmente Brandon estaba desaparecido y empezaron la búsqueda. Cuando Brandon desapareció tenía una remera blanca debajo. Encima de esa remera tenía una remera polo con rayas azules y una chaqueta negra con cierre que tenía un emblema en la espalda. Tenía jeans azules, un sombrero de béisbol blanco con el logo de los Minnesota Twins. Tenía zapatos deportivos blancos, un collar grueso plateado y un arito en cada oreja. Brandon medía 1,67 m y era muy delgado, pesaba más o menos 54 kilos. La policía empezó a investigar las llamadas de las cuales habían hablado los padres y es ahí que pudieron ubicar desde dónde Brandon había hecho las llamadas, porque a medida que él se movía, el celular se conectaba con distintas torres de telefonía. Cuando pudieron determinar cuál había sido su ubicación en esa noche, se vio que Brandon estuvo a unos 40 kilómetros de Lind. Realmente estuvo muy lejos de donde él creía que estaba o que le estaba diciendo a los padres que creía que estaba en ese momento. Entonces podemos decir que los padres lo estaban buscando en el lugar
que él había indicado, pero era el lugar equivocado, según las señales del teléfono. Brandon no había estado en Lind ni cerca de Lind durante todas estas llamadas. El auto de Brandon fue encontrado y tampoco estaba en Lind. Estaba en Taunton, a unos 30 kilómetros de donde él decía que estaba. Y el auto estaba con todas las puertas abiertas. Otro detalle muy extraño. En internet vimos esta foto que circuló bastante, pero esta no es una foto real del auto de Brandon, porque su auto era un Chevy Lumina verde, pero es más o menos la posición en la que estaba. El auto estaba como trancado en el medio, entonces las ruedas no tocaban el suelo. Realmente era cierto que Brandon no iba a poder sacar solo su auto de ahí. Dentro del auto tampoco encontraron a Brandon, ni sus pertenencias, ni nada llamativo. Alrededor del auto no había huellas, entonces no sabían en qué dirección empezar a buscar. Realmente era como que él había dejado el auto y se esfumó. Con la información de las llamadas y las torres de comunicación, pudieron determinar un perímetro donde tuvo que haber estado y empezaron a buscarlo en ese lugar. Acá hubo también una distribución del trabajo, porque justo en ese lugar se separaban dos condados entre sí. Los oficiales de ambos condados empezaron a buscar en el territorio donde creían que podía estar. La búsqueda oficial de Brandon duró menos de una semana. La policía lo buscó por tierra, por aire, y a los 6 días, sin obtener ninguna pista, cortaron la búsqueda. La comunidad, en cambio, acompañó a la familia Swanson en una gran búsqueda con más de 500 voluntarios y lo buscaron por más de 4 meses. Se juntaron fondos para proveer de agua y comida a los voluntarios y también se sumaron adiestradores que tenían perros entrenados para buscar el aroma de Brandon. Sobre los perros hubo mucha especulación, porque los perros apuntaron a ciertos lugares y no se les dejó entrar más allá. Pero muchos lugareños dijeron que esto era porque había mucho ganado en esos terrenos y que se iban a alterar si les dejaban entrar a los perros. Después de 4 meses de búsqueda, Brandon nunca fue encontrado. Obviamente los padres siguieron con el caso. Siguen hasta el día de hoy prendiendo todas las noches la luz del porche de su casa, esperando que su hijo regresara. Pero ahora vayamos a las hipótesis. Algo muy importante que tenemos que mencionar en este caso es que ingresamos al perfil de la desaparición de Brandon del FBI y él tiene el código VCAP. VCAP es el Violento Criminal Apprehension Program, un programa para ubicar a criminales violentos. Cuando una persona se le pone como VCAP es porque se tiene evidencia de que hubo crímenes violentos, como por ejemplo abducción, relación con organizaciones criminales o asesinato. Que se le haya puesto a Brandon como VCAP puede también significar que hubo casos con circunstancias parecidas en la zona y que estaban tratando de comparar para ubicar a uno o más criminales peligrosos. Puede ser que la policía tuviera guardada información que les dio indicios de que algo criminal hubiera pasado y que por eso pusieron esta etiqueta en el perfil del FBI de Brandon. También puede ser que Brandon hubiera sido una persona buscada por tener relaciones criminales él mismo y que quizás desapareció por eso. Pero esta simplemente es una teoría online, no hay pruebas para demostrar lo que acabamos de decir. Yo personalmente creo que es poco probable que Brandon hubiera desaparecido de manera voluntaria. Esto lamentablemente pasa, pero en caso que él hubiera querido empezar una vida nueva, lejos de sus padres, lo podría haber hecho tranquilamente sin llamarlos. Porque si se ponen a pensar, era de madrugada y los padres asumieron que él iba a volver solo. Entonces, si él quería irse, podría haberlo hecho así sin más. Incluso le iba a convenir porque le iba a dar más tiempo de alejarse antes de que empezaran la búsqueda. En redes sociales surgieron teorías de que él habría estado involucrado con personas que vendían sustancias, pero sobre esto no hay nada oficial. Sus padres y amigos nunca declararon verlo consumir sustancias. Aclaro esto porque hubo teorías de que quizás estaba huyendo de gente peligrosa o que quizás consumió algo y eso lo desorientó o le hizo entrar en una especie de psicosis y de esa manera huyó. Lo concreto es que no hay ninguna prueba de esto. Tanto los padres como amigos dijeron haberlo visto y escuchado bien en las llamadas de esa noche. Él estaba bien. La hipótesis más fuerte, que yo creo que es probable, es que él cuando estaba en la llamada
Dijo que estaba cerca del agua. Y Brian recuerda haber escuchado en la llamada agua corriendo. Por la ubicación donde se cree que Brandon estaba llamando, se cree que esas aguas eran del río Yellow Medicine. La teoría es que él habría estado en la oscuridad, solo, desorientado, y que sin querer se resbaló y cayó al río. Pudo salir, pero como hacía frío, le dio hipotermia y esto le causó la muerte. También, como pueden ver en las fotos, este río tiene partes donde la tierra está muy alta en relación al agua, entonces capaz pudo haber caído desde muy alto y golpearse fuerte. Después del golpe se pudo haber ahogado. En una parte también a él se lo escucha diciendo malas palabras, y ahí pudo haber sido cuando ocurrió la caída. La llamada se cortó porque el celular cayó al río, pero esto no coincide con que seguía timbrando hasta el día siguiente, donde dejó de timbrar. De entrada, la caída al río fue la principal hipótesis, entonces se hicieron búsquedas exhaustivas por todo el río Yellow Medicine. No encontraron nada, ni a él, ni restos de su ropa, sangre, ningún objeto suyo siquiera, ni su celular, un arito, completamente nada. También es posible que hubiera caído en un hueco o zanja. En varios terrenos de la zona hay zanjas. Como era de noche y Brandon además tenía poca visión, pudo no haber visto alguna zanja. Hablando de nuevo sobre este audio, cuando a él se lo escuchó diciendo malas palabras, también se analizó que pudo haber sido porque él se había dado cuenta que se le iba a apagar el celular porque se estaba quedando sin batería. De nuevo, en esta teoría lo que no cuadra es que el teléfono siguió sonando por horas después de esa llamada. Otra teoría que se armó en las redes es que los padres de Brandon tuvieron algo que ver con su desaparición. Estas dudas se crearon porque más o menos a las 3:10 fue cuando Brandon cortó la llamada y recién a las 6:30 am ellos llamaron a la policía. El contenido de las llamadas y lo que Brandon supuestamente dijo en esas llamadas es la versión de los padres, porque esas llamadas no fueron grabadas. Entonces, en caso de que algo hubiera pasado, ellos tuvieron más de 3 horas entre que cortaron y llamaron a la policía. De nuevo, yo no creo que esto sea posible, porque así como rastrearon las llamadas de Brandon, también rastrearon las llamadas de Brian y Annette, y si se hubieran encontrado en el mismo lugar, iba a aparecer en los registros telefónicos. En cambio, no se encontraron inconsistencias en el relato de ellos, realmente estaban lejos de su hijo en los registros telefónicos. Una posibilidad es que esa última palabra que él dijo, ¿se acuerdan? Oh, mierda, hubiera sido porque vio a una persona con un arma. En ese caso tendría sentido porque en Estados Unidos hay muchas personas armadas, especialmente en el campo, y quizás quisieron proteger la propiedad privada que tenían porque un extraño estaba rondando por ahí. Estamos hablando de que Brandon posiblemente estaba en algún terreno que era privado y el dueño de la propiedad, según las leyes de Estados Unidos, tiene derecho a defenderse y puede realmente, en muchos de estos estados, matar a una persona que se encuentra entrando en su propiedad. O quizás podemos hablar también de una persona que podría haber estado de cacería y pensó que Brandon a lo lejos parecía un animal. Si hablamos de cualquiera de estos casos, la persona tuvo muchas horas para esconder el cuerpo, porque la búsqueda fuerte empezó recién unas 6 a 8 horas después. Ahora, si hablamos de que alguien estaba protegiendo su propiedad privada, yo no creo que ocultaran el cuerpo porque tiene el derecho de disparar a alguien que está en su propiedad. Entonces, simplemente llamaría a la policía. Ahora, con el caso de la cacería, sí tendría más sentido porque sería un error y podría ser condenado por la muerte de esta persona. Justamente por el hecho de que tardaron tanto en buscarlo, un año después de la desaparición de Brandon, Brian y Annette Swanson lograron llevar al Senado su preocupación y se firmó la ley Brandon, que permite que cualquier persona desaparecida, sin importar su edad, pueda ser denunciada, así hayan pasado 2 minutos de su desaparición. Con esta ley, las agencias están obligadas a notificar la desaparición y empezar la búsqueda de inmediato. Esto es muy importante porque cuando una persona desaparece, especialmente en casos como este, no hay tiempo que perder. Cada minuto cuenta para poder encontrar a la persona. Tenemos que decir que no hay evidencias de que Brandon siguiera vivo. Tampoco hay evidencias de que hubiera muerto.
Por eso les dejo en pantalla una proyección de cómo se vería Brandon hoy en día. En caso de que esté vivo, debería tener 35 años. Tiene ojos azules, su pelo es marrón y ondulado. Él tiene aritos en las orejas y una pequeña cicatriz encima de su ojo izquierdo. En ese mismo ojo es ciego legalmente, motivo por el cual usaba lentes con marco negro. Hasta el día de hoy, los padres de Brandon dejan la luz del porche, como dijimos, prendida, esperando que él las encuentre y vuelva a su casa. ¿Ustedes qué piensan que pasó con este caso? ¿Cuál de las hipótesis les parece la más probable? Cuéntenme en los comentarios. Realmente es uno de estos casos que te dejan sin dormir porque quieres saber qué pasó con esta persona. Hasta aquí el caso del día de hoy y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.